Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y la opulencia, donde exploraremos la fascinante historia de la riqueza a lo largo de los tiempos, desde los antiguos emperadores que gobernaban vastos imperios hasta los magnates de la era moderna que han redefinido la economía global. La acumulación de riqueza ha sido un constante símbolo de poder y estatus. Descubre cómo estas figuras no solo amasaron fortunas inimaginables, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y recuerda, si te interesa conocer más historias asombrosas como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Prepárate para desvelar quiénes son las 5 personas más ricas de toda la historia. Puesto número 5. Mansa Musa. En el número 5 de nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia, nos encontramos con una figura que trasciende el concepto de riqueza tal y como lo conocemos. Conoce a Mansa Musa, el emperador del imperio de Mali en el siglo XIV, cuya fortuna es tan inmensa que resulta casi imposible de cuantificar con precisión. Mansa Musa ascendió al trono en 1312 y bajo su reinado, el imperio de Mali experimentó un periodo de expansión y prosperidad sin precedentes. Pero, ¿qué hace a Mansa Musa destacar entre los ricos de la historia? La respuesta yace en las vastas reservas de oro de su imperio. Mali era el corazón de una región rica en minas de oro, lo que convirtió a Musa en el señor de una fuente de riqueza prácticamente inagotable. Su peregrinación a la Meca en 1324 es un testimonio de su inmensa fortuna. Durante el viaje, Mansa Musa no escatimó en gastos, llevando consigo una caravana que incluía miles de sirvientes y cerca de 100 camellos cargados con oro. Se dice que su generosidad y las donaciones de oro a lo largo de su ruta fueron tan exorbitantes que causaron una inflación momentánea en las regiones por las que pasó. Más allá de su riqueza, Mansa Musa es recordado por su legado en el ámbito de la cultura y la educación. Bajo su mandato, la ciudad de Timbuktu se transformó en un centro de aprendizaje y cultura islámica, atrayendo a eruditos y artistas de todo el mundo islámico. La construcción de la gran mezquita de Diggin-Guereber en Timbuktu es solo un ejemplo de su contribución al desarrollo arquitectónico y cultural de la región. La magnitud de la fortuna de Mansa Musa es tal que los historiadores y economistas aún debaten sobre el verdadero alcance de su riqueza. Sin embargo, lo que es indiscutible es el impacto que tuvo en el desarrollo económico, cultural y educativo de África Occidental. Mansa Musa no solo es recordado como el hombre más rico de la historia, sino también como un gobernante que utilizó su riqueza para fomentar el progreso y la estabilidad en su imperio. Así concluye nuestra mirada a Mansa Musa, el 5º lugar en nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia. Un emperador cuya riqueza trasciende la comprensión y cuyo legado sigue siendo un testimonio del poder y la influencia que el oro ha tenido a lo largo de los siglos. Puesto número 4. Augusto César. En el número 4 de nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia, nos encontramos con una figura que no solo cambió el curso de la historia occidental, sino que también amasó una fortuna inimaginable. Hablamos de Augusto César, el primer emperador de Roma. Su historia es una de poder, ingenio y, por supuesto, riquezas incalculables. Augusto, nacido bajo el nombre de Octavio, se convirtió en el heredero de Julio César y tras una serie de conflictos y alianzas estratégicas, logró consolidar su poder sobre Roma, inaugurando el período conocido como el Imperio Romano. Pero, ¿cómo se traduce esto en riqueza? La respuesta yace en el vasto territorio que Augusto llegó a controlar. Bajo su reinado, el Imperio Romano experimentó una expansión sin precedentes, extendiéndose por gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Este dominio no solo le otorgó un poder político inigualable, sino también acceso a una variedad de recursos y riquezas. Desde las minas de oro de España hasta los fértiles campos de Egipto, Augusto tenía a su disposición los recursos más codiciados de la antigüedad. Pero Augusto no solo se benefició de los recursos naturales. Su gobierno implementó reformas económicas que estimularon el comercio a lo largo del Mediterráneo, creando una red de intercambios comerciales que llenó las arcas imperiales. Además, el sistema de tributos impuesto a las provincias conquistadas aseguraba un flujo constante de ingresos. Se estima que, en el momento de su muerte, la fortuna personal de Augusto equivalía a una 1/5 parte de la economía del Imperio Romano. Ajustada a la inflación, esta riqueza es prácticamente inimaginable,
colocándolo entre los más ricos de la historia. Su legado, sin embargo, va más allá de las cifras. Augusto no solo construyó un imperio, también sentó las bases para un período de paz y prosperidad que perduraría por siglos, conocido como la Pax Romana. Así, Augusto César no solo se erige como una figura clave en la historia de la civilización occidental, sino también como uno de los individuos más acaudalados que jamás haya existido. Su habilidad para amasar y gestionar una fortuna de tal magnitud, en una época donde el concepto de dinero era radicalmente diferente al actual, es un testimonio de su genio y visión. Puesto número 3. John D. Rockefeller. En el número 3 de nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia, nos encontramos con un nombre que resonó con fuerza en los albores del siglo XX. John D. Rockefeller, este magnate petrolero estadounidense, no solo marcó el inicio de una era, sino que también se convirtió en el primer multimillonario del mundo. Un título que pocos pueden reclamar incluso en la actualidad. Nacido en 1839, Rockefeller comenzó su imperio en una época donde el petróleo comenzaba a emerger como el oro negro, el recurso que impulsaría la revolución industrial y cambiaría el curso de la humanidad. Con una visión sin igual y una determinación férrea, fundó la Standard Oil Company en 1870, una empresa que pronto dominaría la industria petrolera de Estados Unidos, controlando en su apogeo cerca del 90% de todas las refinerías y oleoductos del país. Pero, ¿qué hizo a Rockefeller tan excepcionalmente rico? Su éxito no solo se debió a su capacidad para monopolizar un sector crucial de la economía, sino también a su innovador enfoque en la eficiencia y la expansión. Implementó técnicas avanzadas de refinación, negoció acuerdos de transporte ventajosos y compró a sus competidores o los forzó a salir del mercado, prácticas que, aunque controversiales, resultaron en una fortuna sin precedentes. Ajustada a la inflación, se estima que la riqueza de Rockefeller superaría los $340 mil millones, una cifra astronómica que lo coloca entre los más ricos de todos los tiempos. Su legado, sin embargo, va más allá de los números. Fue un pionero en el concepto de filantropía, donando más de $500 millones a diversas causas educativas, científicas y médicas, a través de la Fundación Rockefeller. John D. Rockefeller no solo fue un titán de la industria, sino también un hombre que entendió el poder de la riqueza para cambiar el mundo. Su historia es un testimonio de ambición, controversia y un impacto duradero en la sociedad. Sin duda, un merecido número 3 en nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia. Puesto número 2. Andrew Carnegie. En el número 2 de nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia, nos encontramos con una figura emblemática de la revolución industrial. Andrew Carnegie. Nacido en Escocia en 1835, Carnegie emigró a los Estados Unidos con su familia en busca de mejores oportunidades. Lo que encontró fue un país en el umbral de una transformación industrial, y él se convertiría en uno de sus principales arquitectos. Carnegie comenzó su carrera trabajando en una fábrica de textiles y luego como telegrafista, pero fue su entrada en el mundo del acero lo que marcaría su destino. Fundó la Carnegie Steel Company, que revolucionó la producción de acero en Estados Unidos, implementando procesos innovadores que no solo mejoraron la calidad del acero, sino que también redujeron drásticamente los costos de producción. Su éxito en la industria del acero no solo lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época, sino que también ayudó a cimentar la infraestructura de la nación norteamericana, desde rascacielos hasta ferrocarriles. Pero la historia de Carnegie no se limita a su éxito industrial. Conocido por su profunda creencia en la responsabilidad social de los ricos, dedicó la segunda mitad de su vida a la filantropía. Carnegie donó más de $350 millones a diversas causas, incluyendo la construcción de más de 2.5 bibliotecas públicas alrededor del mundo, la fundación de la Universidad Carnegie Mellon y la creación del Carnegie Hall en Nueva York. Entre muchas otras contribuciones a la educación y las artes, Andrew Carnegie dejó un legado que va más allá de su inmensa fortuna. Su visión de un mundo mejorado a través de la educación, la ciencia y la cultura sigue inspirando a generaciones. Al vender su compañía de acero a JP Morgan por la asombrosa suma de $480 millones en 1901, Carnegie se convirtió en el hombre más rico del mundo. Sin embargo,
Es su compromiso con el mejoramiento de la sociedad lo que verdaderamente lo destaca entre los más ricos de la historia. Andrew Carnegie, un industrial con una visión de futuro y un corazón inclinado hacia la generosidad, ocupa merecidamente el segundo lugar en nuestra lista. Puesto número 1. Genghis Khan. Y ahora llegamos al número 1 en nuestra lista de las personas más ricas de toda la historia. Genghis Khan. Este legendario conquistador no solo es conocido por sus habilidades militares sin precedentes, sino también por ser el fundador del Imperio Mongol, el imperio contiguo más grande que el mundo haya visto jamás. Nacido en el seno de una tribu mongola en el año 1162, Genghis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin, se elevó desde sus humildes comienzos para unificar las tribus nómadas de la estepa mongola. A través de una combinación de astucia diplomática y brutalidad militar, logró forjar un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio, abarcando vastas porciones de Eurasia. Pero, ¿qué hace a Genghis Khan la persona más rica de toda la historia? Más allá de las conquistas y los territorios, su riqueza se derivaba del control sin precedentes sobre las rutas comerciales, los vastos recursos naturales y los innumerables pueblos sometidos a su dominio. El Imperio Mongol facilitó el comercio a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, conectando el este con el oeste y permitiendo un flujo sin precedentes de bienes, tecnología y conocimiento. Bajo su liderazgo, el imperio no solo acumuló una inmensa riqueza, sino que también promovió la tolerancia religiosa, el intercambio cultural y un sistema de leyes que se adelantó a su tiempo. Genghis Khan, con su visión y su capacidad para administrar un imperio de tal magnitud, aseguró que su riqueza no solo se midiera en términos de oro y plata, sino también en el legado duradero que dejó a la humanidad. Aunque es imposible cuantificar exactamente la riqueza de Genghis Khan en términos modernos, su impacto en la historia y la economía global es incuestionable. Su dominio sobre las tierras más vastas y ricas del mundo, junto con su influencia en el desarrollo de las civilizaciones a través de Eurasia, lo convierten en la figura más rica y poderosa de todos los tiempos. Así concluye nuestra exploración de las personas más ricas de la historia, con Genghis Khan ocupando el lugar indiscutible en la cima. Su historia es un testimonio del poder, la riqueza y el impacto duradero que una sola persona puede tener en el curso de la historia humana. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la riqueza no es solo un número en una cuenta bancaria, sino una fuerza poderosa capaz de moldear sociedades, influir en la política y cambiar el curso de la historia. Las 5 personas más ricas de todos los tiempos que hemos explorado hoy son un claro testimonio de cómo la acumulación de riqueza puede dejar una huella imborrable en el mundo. Nos recuerdan que, más allá de la opulencia y el lujo, el verdadero poder de la riqueza radica en su capacidad para abrir puertas, crear oportunidades y, en manos adecuadas, impulsar el progreso humano. Antes de despedirnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenidos como este, donde exploramos las historias fascinantes que han dado forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos